Es noticia el informe de Amnistía Internacional en el que se evalúa la situación del país casi un año después de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Según los hallazgos, la investigación, México sigue atrapado en una crisis de violencia y derechos humanos que, lejos de atenuarse, arrecia. En algunos aspectos, dice la organización, la situación incluso va peor. En casos como el flujo migratorio o la estrategia de seguridad, la preocupación se inclina hacia la inacción del Ejecutivo para atenderlos. En esta parte nos acompaña Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Allí la veo en pantalla. Señora Jiménez, una muy buena tarde. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Es un gusto. Amnistía considera que la política de derechos humanos del presidente Andrés Manuel López Obrador en México es incongruente. Comencemos por allí, por esta afirmación. ¿Por qué incongruente? Bueno, justamente el título del informe es Cuando las palabras no bastan. Y decimos que es incongruente porque cuando tuvimos al presidente, hoy presidente López Obrador como candidato presidencial, hizo importantes promesas y se comprometió a hacer cambios que debían haber llevado a una mejoría en la situación de derechos humanos de México. Lamentablemente esas promesas no solo fueron incumplidas, sino que en la realidad han sido traicionadas. Por ejemplo, el presidente prometió que iba a tener una estrategia de seguridad diferente a la que habían aplicado los presidentes anteriores, es decir, una estrategia de seguridad no militarizada, ¿no? Y lo que hemos visto pues es que apenas llegó al poder promovió una ley que crea una Guardia Nacional que hoy en día pues ya está ya ha sido aprobada por el Congreso, tiene una mayoría importante el presidente en las dos cámaras del Congreso, y es una ley que básicamente militariza, incluso a nivel constitucional, a la Guardia Nacional, ¿no? Y por lo tanto a la seguridad pública. Estamos frente a una situación en la que la Guardia Nacional, que se suponía que iba a ser de carácter civil, como lo había prometido durante la campaña, es en realidad un ente más de las Fuerzas Armadas. Casi el 80% de los miembros de la Guardia Nacional vienen de diferentes fuerzas armadas. Por otra parte, también prometió que iba a ejercer o iba a implementar políticas públicas a favor de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de refugio, y ese trato humanitario que tal vez vimos al principio de su administración eventualmente se ha convertido en una política muy dura frente a los solicitantes de asilo, que lamentablemente simplemente termina siendo eco a las políticas de migración restrictiva que aplica el presidente Donald Trump. Entonces no vemos cómo esas promesas y esa esperanza que en algún momento despertó a muchos mexicanos cuando el presidente llegó al poder ya casi un año se hayan cristalizado, sino que todo lo contrario, nos sentimos muy decepcionados de que esas promesas no se hayan cumplido. En este informe, señora Carolina, Amnistía hace referencia a un pico de inseguridad y violencia. Quisiera saber si pudieron determinar en qué estados o regiones del país se está presentando este aumento de la violencia y si es un tema relacionado con crimen organizado, con cárteles de la droga. No cabe duda de que la situación de violencia en México es bastante generalizada, es algo que sienten las y los ciudadanos y las personas migrantes que transitan en el territorio mexicano. En los últimos meses hemos visto episodios de violencia bastante graves, especialmente en muchos de los estados fronterizos con Estados Unidos, pero también hay mucha violencia en los estados del sur y en los estados del centro. Entonces, como digo, la situación de violencia es generalizada, si bien algunos casos de masacres o de fuertes enfrentamientos entre miembros de las fuerzas de seguridad y miembros de carteles de la droga efectivamente han estado ocurriendo en la zona norte del país, frontera con Estados Unidos. Tampoco cabe duda de que México enfrenta la presencia de grupos de crímenes organizados que tienen una gran influencia en los niveles de violencia. Ahora bien, con una situación así, que además es una situación heredada, no es una situación nueva, lo que hubiésemos
querido ver es que el gobierno cambiara el rumbo. Si en años anteriores la estrategia denominada guerra contra las drogas no hizo efecto y todo lo contrario, no solo elevó los índices de homicidio y otros tipos de violencia al máximo, sino que además permitió que se cometieran muchas graves violaciones de derechos humanos, hubiésemos querido ver un cambio de rumbo y lo que vemos es no solo una continuidad, sino también una agudización de una estrategia que a todas luces ha sido fallida en estos últimos años y luce fallida en este momento. En una parte de este documento, de este informe de Amnistía sobre México, y voy a leer porque no quiero perderme el dato o alejarme del dato, dice que, o advierte que 2/3 de las niñas y mujeres de 15 años o más han sufrido violencia de género al menos una vez en la vida. Es decir, está haciendo muy poco el gobierno mexicano para frenar esta situación de violencia contra niñas y mujeres. No, lamentablemente México es un país tremendamente hostil y tremendamente violento para ser mujer, para ser niña. Y el gobierno del presidente López Obrador ha salido públicamente a nombrar algunas medidas que pueden controlar o reducir estos niveles de violencia. Una de las cosas que más nos ha preocupado es que, y hace poco, el 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, es que las iniciativas que el presidente López Obrador ha mencionado y lo que sus ministros, sus secretarios han dicho públicamente, es que se van a mejorar las investigaciones y para intentar reducir los niveles tan altos de impunidad que hay en este tema. Ahora bien, eso es solamente una parte de la ecuación. La violencia contra la mujer no se puede eliminar exclusivamente con un enfoque punitivo. En la rueda de prensa que el presidente dio, en donde muchísimos ministros, secretarios presentaron sus planes, no estaba, por ejemplo, la Secretaría de la Educación, la Secretaría de la Salud, que tendrían que estar presentes en el diseño de las políticas públicas para combatir lo que es realmente un fenómeno y una problemática muy grave. No podemos solamente enfocarnos en lo punitivo, que obviamente es una parte importante porque la impunidad es muy alta. También tiene que México promover y diseñar políticas públicas de prevención, de cambios de paradigmas, porque si no, desgraciadamente lo que podemos ver es que este fenómeno no solo continúa, sino que además se puede incrementar. Hay otra frase en este informe que me causó muchísima impresión. Dice el informe que, a diferencia de la postura que mantuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante los primeros meses tras haber llegado al poder, el gobierno ha convertido la frontera sur, que es la frontera con Estados Unidos, en una trampa para migrantes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tristemente el gobierno mexicano constantemente denuncia, ¿no?, el trato inhumano que muchas veces las autoridades migratorias de Estados Unidos dan a los mexicanos en Estados Unidos, y al mismo tiempo termina repitiendo ese trato inhumano en contra de las personas centroamericanas y de otros países que están en México. Lo que vemos es que termina replicando políticas que denuncian, ¿no? La frontera entre Estados Unidos y México cada día es una frontera más hostil, más abiertamente violenta contra los migrantes. Sabemos que la Guardia Nacional ha sido enviada a las fronteras para custodiarlas, algo que no esperábamos que fuese el rol de una institución militarizada. De la misma manera se niega, ¿no?, el derecho al asilo al no poder procesar las miles de solicitudes que México tiene en este momento bajo estudio, justamente porque se ha concentrado en tener una política de restricción, de contención frente a la migración y no una política centrada en derechos humanos. Y entonces tenemos que las instituciones que podrían estar ayudando a los migrantes están tremendamente bajas de presupuesto, sin el personal necesario, justamente porque la política pública se ha concentrado en contener la migración con una visión de seguridad y no en defender los derechos humanos de los migrantes y de ordenar el control migratorio, que sabemos que cualquier Estado está en potestad de hacerlo con los derechos humanos al centro. Entonces, esas actitudes que México tanto critica al país del norte, el vecino del norte, donde hay millones de mexicanos viviendo, desgraciadamente son repetidas aquí, a pesar de que el discurso del presidente es que México es un país humano para los migrantes.
Hay una gran brecha entre el discurso del presidente y la realidad de sus políticas, y en esa brecha se ven lesionados los derechos de miles de personas que cruzan México o que eligen México como su país de destino. Carolina, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarle si sabe de este tipo de casos. Pasa mucho con los venezolanos que van de tránsito por México, son detenidos. Hay gente que, por ejemplo, viajó de Colombia a México como turista, pero si era venezolano ni siquiera lo dejaron salir del aeropuerto y lo hicieron regresar al día que le tocaba el vuelo de regreso. ¿Qué está pasando con los venezolanos en México? Sí, fíjate, Carlos, me alegra que me hayas hecho esa pregunta porque es un problema que hemos venido observando de unos meses para acá, con muchísimas denuncias que primero llegan a las redes sociales y que ya poco a poco también están llegándole a muchas organizaciones de derechos humanos. Efectivamente, en los aeropuertos de México, al parecer tanto el de Cancún como el de la Ciudad de México, se está dando este fenómeno de llegada de personas venezolanas que son detenidas sin ninguna explicación realmente y luego procesadas para su inmediata deportación. Sin ninguna explicación, hay denuncias incluso de que se han recibido malos tratos en estos procesos de deportación, y preocupa muchísimo que el acceso a los lugares de detención que están ubicados en los aeropuertos, a las organizaciones de la sociedad civil es imposible. Son como una gran caja negra, solamente instituciones de gobierno tienen acceso a estos lugares. Nosotros sí queremos que se nos dé la oportunidad de accederlos, porque hay denuncias muy graves de que en estos lugares han sido detenidos niños y niñas venezolanas sin acceso a abogados, etcétera, sin las condiciones para que estén allí. La política de detención, deportación es típica de los países que endurecen sus políticas migratorias, que no permiten que una persona o una familia pueda solicitar asilo, explicar las razones por las cuales están llegando a un país, y es una práctica contraria a los estándares internacionales de derechos humanos. Sí hemos recibido denuncias de que esto está sucediendo en particular con personas de Venezuela, tanto familias como personas que viajan solas, e insistimos, esperamos poder tener acceso a los aeropuertos del país y poder documentar casos, porque ya han habido denuncias graves y esto no es una situación aceptable para un país que tiene la responsabilidad de escuchar cualquier demanda que haga un ciudadano de otro país, sobre todo si tiene razones para recibir protección internacional bajo las leyes mexicanas y bajo el derecho internacional. Le adelanto algo, Carolina, por el testimonio de esta persona cercana a mí que me dijo lo que pasó con su hijo. Pasan 3 y 4 días durmiendo en oficinas sentados. Eso es lo que pasa, sin asearse. A esta familia no le robaron nada, no le quitaron nada, pero no los dejaron ir a disfrutar de ese paquete turístico que habían comprado en México, situación que se está presentando en este país. Carolina Jiménez es la directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas. Como siempre es un gusto, una muy buena tarde. Gracias, buenas tardes.